Usted está viendo Cristianos de Fe. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Qué bueno que estás una vez más con nosotros en este tu programa Cristianos de Fe. Un programa que busca conocer a estas personas que son verdaderamente cristianas. Las personas que han pasado, han tenido una vida antes de Cristo y una vida en los caminos del Señor. Vamos a conocer más acerca de nuestra invitada en el día de hoy, que es nuestra hermana Esther Cabrera. Dios te bendiga. Usted está viendo Cristianos de Fe. Esther, Dios te bendiga, bienvenida, ¿cómo estás? Dios bendiga más, estoy muy contenta de estar aquí, feliz de poder transmitirle a todos aquellos que están viéndonos de la grandeza del Señor y poder llegar a cada una de las personas que están por medio de esta vía observándonos y darle un mensaje de edificación que pueda levantar o restaurar a alguien. Amén, de eso justamente trata este programa, de que permita que a través de los hermanos y amigos que están visualizándolo puedan tener ese acercamiento más con Dios. En este programa de verdad que necesitamos que los hermanos y amigos que nos están viendo se adentren a sí mismos, hagan unas retrospectivas de ellos y busquen de qué es lo que está haciendo falta en su corazón. Y para esto vamos a contar contigo, mi querida hermana Esther. Queremos saber, Esther Cabrera, ¿de dónde es Esther Cabrera? Yo soy nacida y criada en San Cristóbal y actualmente resido en Santo Domingo. Ah, perfecto. Y Esther, ¿quién era Esther antes de ser cristiana? ¿Cuándo Esther llega a los caminos del Señor? Bueno, yo fui criada en un hogar cristiano. Gloria a Dios. Mis padres fueron cristianos, pero yo no fui sometida en mi niñez. Yo iba, me metieron en los caminos y en el temor de Dios. Conozco mucho de la palabra porque mi mamá se encargó de hacernos conocer la palabra. Pero yo vengo a conocer a Dios luego de mi mayoría de edad. O sea, tener ese encuentro verdadero con el Señor, que uno dice, quiero permanecer en el camino del Señor, me interesa estar en los caminos del Señor, sé que Dios es real, sé que el Evangelio es real. Fue a mis 17 años. Cuando tú empezaste a vivir ese primer amor, eso no se cambia por nada. Eso es algo que se siente y se lleva, pero pasa algo. A través de los años, muchos de nosotros, digo nosotros porque yo soy cristiano, perdemos el primer amor. Dejamos de vivir el primer amor y es algo que no debería pasar. Cada día que acontece debemos siempre permanecer en Cristo, buscando sentir ese primer amor. ¿Verdad que sí? Amén, así es. Entonces, naciste en un hogar cristiano, pero me acabas de decir que llegaste a los pies de Cristo a la edad de 17 años, ¿cierto? ¿Qué pasaba antes de llegar a Cristo? ¿Quién era Esther entonces? Esther era una joven, ¿cómo se puede decir? Con una conducta muy peculiar, como deberían de tenerla las jóvenes. Yo fui una joven que prácticamente me quedé en el hogar. Mi mamá trabajaba, ella era una mujer que trabajaba constantemente en el padre. Yo me quedaba en la casa y ejercía la labor doméstica como una persona mayor. Eso fue a partir de los 10 años. Mi mamá, ella se mantenía viajando constantemente a la ciudad y allá a la casa. Y en el tiempo que ella tenía con nosotros, nos llevaba a la iglesia, nos compartía de la palabra, nos hacía saber cuando las cosas estaban bien, cuando las cosas estaban mal. Pero yo nunca sentí esa pasión como ella hablaba del Señor. Eso es un encuentro que es personalmente nosotros con Dios, pidiéndoselo a Dios y verdaderamente teniendo ese deseo y ese anhelo de conocer a Dios. Pero antes de conocer al Señor, había algunas cositas que no estaban conforme a la palabra. No, conforme a la palabra. Yo tenía un temperamento muy, que todavía la venía arrastrando después de mi adulta, de conducta fuerte, de carácter muy difícil de lidiar. Era una persona sola, no tenía amistades, amigas. Nunca le llevé una amiga a mi mamá con mis hermanos, no llevé amigos a casa. Era una persona fría, no me congregaba. Vivía escuchando canciones seculares. Sí, obvio, porque no era cristiana. No era una persona temerosa de Dios. Mi mamá me mantenía ahí, pero no era la vida que yo llevaba, no era cristiana. No era cristiana en el Evangelio del Señor, no asistía a la iglesia constantemente. Se acercaban a mí los líderes que en aquel tiempo me daban seguimiento
¿Qué es lo que pasa? Que no te bautizas, ¿qué es lo que pasa? Que tú no tomas esa decisión. Nunca había sentido como eso, no tenía esa curiosidad que verdaderamente tuve después de mayoría de edad, o a los 17 más o menos por ahí, que fue que conocí la iglesia donde me estoy congregando actualmente. Era una persona, se podía decir Dios. O sea, no era que trataba de legitimar, pero que no era, no daba, no correspondía a las personas que se acercaban a mí queriendo ser amistosa. Yo no le correspondía a nada. Okay. No era persona de abrazo. En mi familia desde pequeña, ni con mis hermanos, mi padre, nada. O sea, una persona poco expresiva y con una conducta no cristiana. ¿Conflictiva? No era tan conflictiva. Pero sí, que el que me buscaba ya tú sabes. Ay, el que la buscaba la encontraba. Cosa que ya cuando llega a los pies de Cristo, ya todo eso cambió. Ya todo dejé por andar en la cruz siguiendo, siguiendo a Jesús. Todo lo dejamos cuando venimos a los pies de Cristo. Pero cuéntame algo, Esther. ¿Cómo fue ese llamado tuyo? ¿Qué pasó? Hay personas que dicen, ¿tú vienes por dolor o vienes por amor? ¿Por qué tú viniste? Yo recuerdo que yo cuando me mudé aquí a Santo Domingo, yo pasé por eso muy difícil. Que me vi sin mi padre y mi madre, y pasé muchas situaciones que ellos no se dieron cuenta, y todavía yo no las he compartido con ellos. Yo me tuve que mudar sola, prácticamente a los 17 años. Mi mamá me ayudaba en la parte de estudio, algo pequeño para estudiar y poder mantenerme aquí. Yo eché para adelante, como dicen ellos. Sí. Y yo vivía en depresión, deprimida totalmente. Yo vivía tirada, todo fea, una persona que cabizbaja, deprimida y con una tristeza en mi corazón muy grande, que solamente la podía llenar el Señor Jesucristo, un vacío que solamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. Y recuerdo que en una ocasión había 2 hermanas evangelizando de esta iglesia, que eso es como a 9 kilómetros casi de donde queda la iglesia. Había muchas iglesias, visité muchas iglesias, pero nunca, igual que como estaba cuando vivía con mis padres. Es decir, que tú ibas a la iglesia, pero no te sentías que era parte de la iglesia. No, ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? Cuéntame. Porque yo buscaba, o sea, si yo iba a seguir igual que la manera de vida que yo llevaba, entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era el sentido de ser cristiano verdaderamente? Entonces, yo digo, si yo me voy a convertir a Jesucristo, debe de haber un cambio, debe de haber una manera de vivir diferente a la que yo vivía no estando con Jesucristo. Entonces, como visité varias iglesias y me sentía de la misma manera, nunca encontré, no felicidad, porque nadie busca perfección a la iglesia, aunque yo me siento casi en la perfección donde yo estoy ahora. Entonces, de eso vamos a hablar en breve. Sí, de eso vamos a hablar en breve, pero yo iba a la iglesia, la gente podía vestir igual que en el mundo. O sea, no, ahí está empezaba el cambio. Ahí empezaba el cambio. Tú, mi manera de vestir sigue siendo igual. me imagino, discúlpame Esther, que cuando personas como de la iglesia que tú estás te veían, te puedan decir Dios te bendiga y querían que tú aceptara al Señor, y ahí sería chocante para ti porque tú le ibas a decir, pues yo soy cristiana. Oye, eso como que duele, porque que el cambio debe de verse por dentro y por fuera. Entonces tampoco me daban seguimiento, o sea, yo iba y necesitaba como alguien que me ayudara, ¿entiendes? Porque yo todavía me siento muy niña en los caminos del Señor, espiritualmente hablando. Entonces uno necesita como un guía espiritual, ¿entiendes? Que te ayude, que te dé seguimiento, que te diga, vamos a ayudarte, esto está mal, esto no está bien. Entonces nadie me decía que estaba mal, yo seguía igual, seguía el mismo vacío, en la misma situación, en el mismo pecado todo el tiempo, o sea, practicando todas las cosas del mundo prácticamente, poniendo ropa, usted sabe, conversaciones que no le agradan a Dios, amistades que lo que me llevaban me podían llevar a la corrupción y todas esas cosas. Entonces nadie me dio seguimiento, paré de ir a la iglesia y ahí como te digo que encontré a 2 hermanas de aquí del 12 que estaban evangelizando donde yo vivía. Y yo dije, verdaderamente me llama la atención. Wow, ahí estuvo Dios, te mandó esos mensajeros para que te fueran a buscar, te conquistaron, te hablaron del Señor. Qué dulce es, ¿verdad que sí? Ellas no tuvieron que hablar. Aleluya. Ellas no tuvieron que hablar. Yo dije, yo quiero ir donde van esas hermanas. Aleluya. Yo quiero que me inviten a su iglesia. ¿A qué tiempo de distancia decías? ¿De distancia? Sí. Como casi 9 kilómetros. 9 kilómetros. Para el Señor no hay distancia. Para el Señor no hay distancia. Aleluya. Habiendo tanta iglesia alrededor, el Señor envió solamente para que yo la viera. Yo diga,
ve dónde está esa iglesia de Salón, hermano. Y ellas me dijeron dónde estaba la iglesia. Pero entonces, ¿viste un cambio en ella? Su vestimenta, claro, su su forma testimonio. su testimonio. algo me sobre todo. decía de ella, el Espíritu Santo testificaba de que ella verdaderamente estaba en un lugar donde está Dios, que era lo que yo estaba buscando en ese momento. Aleluya. Esa iglesia, estoy 100% seguro que es la iglesia de nuestra pastora Dulce Rosario, ¿cierto? Así es. Qué bueno. Esta iglesia que está ubicada en el 12, en la calle Santa Rosa de Lima, y es una iglesia de la IMAC, El año. que se llama Piedra Angular. Jesucristo, Jesucristo, Piedra Angular. Es que lo único que tenemos nosotros para poder hacer así es con Jesucristo. Él es nuestra piedra, nuestro soporte y nuestro pronto auxilio. Jesucristo es todo de nosotros. Y ahí fue que entonces cuando tú llegas a la casa del Señor, aleluya, me encontré a la paz. ay, viste un cambio del cielo a la tierra. No, ella me tomó como que yo fuera su hija, ella me conocía de toda la vida. Yo Aleluya. nunca había visto cosas iguales. Ella me dijo, ven acá, muchacha. Y me dio seguimiento. El día que no venía a la iglesia, porque hizo otra cosa, yo no era como constante. Viniendo a la iglesia, ella me daba seguimiento. Ven, ¿qué es lo que te pasa? En ocasiones ella se apareció en mi casa. Me decía, porque a veces por la distancia era un poco incómodo. Hasta ahora ya el Señor todo el tiempo me ha provisto un pasaje. Amén. Pero ella me daba seguimiento, me llamaba, me doctrinó. Y aparte de que en esta iglesia fue que yo pude ser bautizada en las aguas. Gloria al Señor. Que yo de niña iba a la iglesia y nunca me pude bautizar en las aguas. Y ella me doctrinó, me enseñó el evangelio de verdad, el evangelio de poder. Yo voy a cumplir ya casi 3 años en estos caminos. Y no es difícil para el que quiere. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de jóvenes que se dedicaron al Señor, que le sirvieron al Señor con prueba de dificultad. Para el que quiere, todo es posible. Para el que cree en el Señor y anhela fervientemente un cambio en su vida, no es imposible. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo nos ayudó, nos dio un ejemplo de que Él fue joven y vivió en todas las etapas que nosotros vivimos y Él pudo agradar a Dios. Amén, amén. Así es. Verdaderamente que estoy empezando a apreciar ese comportamiento, ese cambio de Esther antes, Esther como introduciéndose a los caminos del Señor, y Esther ya hoy en día en los pies de Cristo Jesús. Pero el Evangelio, que tan hermoso es, muchas veces no es todo color de rosa. En ocasiones podemos tener alguien, porque hay que tener mucho cuidado y mucha cuenta, porque ahora que somos cristianos, el enemigo anda como león rugiente buscándonos para devorarnos, nos pone los pies. Una persona en la calle, un vecino, alguien, de verdad que tenemos que tener muchísima cuenta nosotros y saber prosperar en los caminos del Señor. Cuando estás en los pies de Cristo, ¿has sentido, has sufrido, ha pasado algo, algún comportamiento extraño en tu vida? Bueno, la Biblia dice que lo primero en levantarse sería lo de tu casa. Yo tuve ataque por la vestimenta, perdón. Yo tuve ataque por la persona de mi trabajo. Me decían, tú pareces una doña, una señora. Pero la Biblia dice que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. A veces la cruz son esas acusaciones y esos señalamientos de la persona que uno tiene que cargar con eso. Porque si el camino solamente fuera de liviandad, un camino tan ligero, entonces nadie fuera cristiano, todo el mundo se hubiera ido de su casa, ¿entiendes? Entonces tuve levantamiento en la casa, en la universidad, a veces mirando las miradas acosadoras, vean, ahí está la señora, a veces, ¿qué es lo que tú usas esa falda tan grande? Tú eres joven, tú tienes una vida entera por delante, no te dediques a eso ahora. Bueno, la Biblia dice, acuérdate del Señor en los días de tu juventud, antes de que lleguen los años en los cuales no tengas contentamiento. Imagínate que yo hubiese esperado que llegue el tiempo, que llegue la vejez, gozando ahora de vivir en los caminos del Señor, la juventud en sus caminos. Eso es el mayor privilegio que le puede pasar a un joven, porque el Señor, después que yo me decidí entrar verdaderamente a los caminos del Señor, me ha bendecido, me ha estabilizado una pieza, he podido estar en la universidad, me enseñó en su propio trabajo de la congregación donde estoy. Gloria al Señor. Mi pastor hablaba constantemente, ven que Dios te va a suplir trabajo. Encontré trabajo que de alguna manera u otra me era un obstáculo para servir a Dios, porque hay normas que pone el hombre que establece que hay algunas que uno puede cumplirlas, por las que van por encima de Dios, que ya van a hacerte a un lado de la cosa, y Señor, uno no puede tomarla, ¿entiendes? Entonces el Señor proveyó el peleo conforme a su voluntad, proveyó muchas cosas, muchas bendiciones espirituales y materiales que el hombre no la puede dar. Y en este sentido, tu pastora ha sido más que una madre para ti. Más que una madre.
una amiga. Yo he estado en todas las situaciones que me he encontrado, me he acercado a ella siempre, siempre. Nunca he visto una sola vez que no me haya dado una palabra que me haya levantado. A veces yo estoy cabizbaja en algún lugar, ella me dice, ella le pasa algo. Y así con todos los miembros, ella dice, a este le pasa algo. El día que uno no viene, llama, ¿qué te pasa? Dime, ¿tiene alguna situación? Cuando uno no puede venir, manda a buscar con un vehículo a uno de los hermanos. No deja que cualquier situación en la que uno se encuentre, ella siempre tiene como una palabra, tiene como una ayuda. El Señor le da la dirección de cómo ya uno se da cuenta verdaderamente quién es una persona llamada por Dios. Ok, entonces en casos así, de verdad, de corazón, ¿te gustaría que los que todavía no conocen al Señor y estén en la zona acudan a esta iglesia? Sí, verdaderamente que se van a encontrar con una gran bendición, porque tal vez la iglesia no sea muy conocida en las redes, pero es una iglesia de poder, donde se mueve el Espíritu Santo. Yo he visto enfermos sanar de enfermedades terminales, yo he visto jóvenes libertados que estaban atados. Principalmente el Señor me ha libertado y ha hecho una obra maravillosa en mi vida y la sigue cada día completando, porque esto es de gloria en gloria y el Señor va perfeccionando a uno según el tiempo en el camino del Señor. Le invito a que vengan a los pies del Señor, es una gran bendición. Hay muchas bendiciones que uno recibe, espirituales y materiales, cuando uno le sirve al Señor y cuando uno decide abrir el corazón a Dios. No importa el que esté trabajando, se puede servir a Dios trabajando, se puede servir a Dios estudiando, se puede servir a Dios con cualquier situación, porque el Señor es quien va a ayudarte con esa carga o con esa situación en la que tú te encuentras. Qué bien, sabes que tú hablando conmigo, yo siento esa paz y siento de que congregándome en aquella iglesia, yo voy a estar sumamente tranquilo, porque es una iglesia de sana doctrina, una iglesia que las personas, los hermanos que corresponden a la iglesia, se conocen su forma de comportarse, su forma de vestir, se conocen cómo son cada uno de ellos, y verdaderamente que allí nos vamos a encontrar, como te decía al principio, que le decían, quiero dar una palabra de fe, porque es que se nota. Amén. Se nota, y me fijo en ti, en tu vestuario, me fijo en tu comportamiento, y verdaderamente que es una iglesia de sana doctrina. Esther, ¿tú sientes que el Señor falta todavía algo por hacer en tu vida? Oh, todo. Yo me siento todavía una pequeña niña en los caminos del Señor. Todavía Dios no ha hecho lo que Él quiere, pero esperamos que el Señor cada día, con mi esfuerzo y mi dedicación a su camino, Él concluya la obra que es cuando Cristo venga, que ahí será la obra concluida y nos veremos en el cielo. Amén, amén. Muy buena tu respuesta, pero me gustaría saber qué tú entiendes que tienes que darle al Señor. ¿Te estás quedando corta? ¿Estás bien? ¿Estoy súper bien? ¿O tengo la necesidad de brindarle al Señor esto? ¿Qué te falta? Oh, claro, más oración, más sometimiento, más búsqueda, más lectura de la palabra, más obediencia, ser más sumisa al Señor. Y siento que me falta mucho todavía por hacer y que Dios molde en mí todavía, porque el Señor me sigue moldeando todavía. Amén, amén. ¿Y de tu familia, Esther, tienes hermanos, hermanas que conocen de Cristo? Sí, tengo ahora, bueno, mis hermanos todos, mi mamá, somos 4, 2 hembras y 2 varones. Mi mamá nos crió a todos en los caminos del Señor, y mi hermana ha permanecido, y mi hermano mayor, el pequeño que está un poco ahí, pero esperamos, confiamos en el Señor de que venga también. Amén. Para eso están nuestras rodillas, que es para orar por nuestra familia. Y en la iglesia hay un tiempo para orar por nuestra familia. Amén. Y son oraciones contestadas, porque yo he podido visualizar a miembros de familia que se han derramado lágrimas y han venido y han, Dios mío, es que Dios es grande, Dios es tremendo. Han hecho tantas cosas bonitas a través de la oración constante que ha llegado. A pesar de que la familia no está presente, ha llegado. Amén. Y de verdad que para mí es un honor también pertenecer a esta iglesia, y lo digo con cierto orgullo, porque de igual modo me conocen en las calles como un hermano cristiano, varón, el nombre me lo ha cambiado. Entonces, sobre todo, es hermoso porque es un nombre que proviene de Cristo. Amén. ¿Algún mensaje final para nuestros hermanos y amigos que están viendo, sobre todo a los
amigos. Vamos a dividir en dos. A los amigos y a los hermanos, un mensaje de nuestra hermana Esther Cabrera. Bueno, a los amigos les exhorto que aquí tienen la puerta abierta, en Jesucristo Piedra Angular, van a encontrarse con una buena pastora, una buena líder y guía espiritual, unos buenos hermanos en Cristo, porque tenemos hermanos que se preocupan por la necesidad de sus hermanos espiritual y en sentido general. Aquí tienen la puerta abierta, Jesucristo les ama y como Jesucristo ha hecho la obra en mí, la sigue haciendo, la puede hacer en cada uno de ustedes. Y a los hermanos de la fe que aunque tengan levantamiento y pruebas, que sigan permaneciendo porque al final la victoria viene de nuestro Señor Jesucristo. Y si agradaríamos al hombre, dejaríamos de agradar a Dios. Amén, amén. Esther, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amén. Dios te bendiga y qué hermosas palabras, tu testimonio. Vimos ahí, conocimos de ti, de tu familia, conocimos de cómo tú eras antes, cómo llegaste a los pies del Señor, quién tú eres hoy en día y qué te falta, porque te falta mucho, muchísimo por escalar. Hermanos, amigos, una bendición contar con ustedes. Espero que este programa le haya sido de edificación para usted y queremos seguirle viendo en una próxima ocasión. Dios me le bendiga mucho. Usted está viendo Cristianos de Fe.